Ok, amigos de YouTube, vamos a grabar la segunda parte del video. Ahora vamos a abordar el tema de lo diaspórico. El video pasado fue acerca del tradicional y ahora vamos a hablar acerca del diaspórico. ¿Qué es el diaspórico o el criollo? El diaspórico o el criollo es la forma en que se trabaja la religión fuera de su tierra natal, o sea, fuera de África, ya sea en Cuba, ya sea en México, Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Argentina o el país en donde sea. Eso es diaspórico. Se pasa de la forma tradicional a la diaspórica cuando la religión es practicada fuera del lugar de donde es. ¿Y qué es lo que pasa? Que la religión se adecua o la religión se modifica dependiendo del lugar a donde vaya. ¿Eso qué quiere decir? Las plantas van cambiando, el idioma va cambiando porque la pronunciación que tenemos es diferente la de pronunciación que tiene un africano, un nigeriano, de un cubano, de un mexicano, de un puertorriqueño, de un venezolano, van cambiando y eso es lo que hace la religión, se va adaptando exactamente al lugar a donde llega. Una de las diferencias más marcadas que tenemos en el diaspórico o en el criollo a lo que es el tradicional es que por lo general las personas en el diaspórico llegamos a la religión ya siendo grandes, ya siendo adultos, con una vida ya vivida, válgase la redundancia, a diferencia de en lo tradicional que se empieza desde pequeño. Aquí la gran mayoría de los practicantes de la religión llegamos ya en una edad adulta a lo que es la religión. Por eso, en el afrocubano, en el diaspórico o en el criollo, se te dice que a la hora de hacer tuitá, ya sea de Awofa, Kaikofa, de mano de Orula, o de Yoko Osha o de Santo, siempre se te dice que se te habla pasado, presente y futuro, que es lo que ya viviste, lo que estás viviendo y lo que puedes vivir. A diferencia de que si se hiciera desde que somos chicos, el Itá te habla únicamente a futuro, porque no tienes una vida previa, no tienes experiencias pasadas, todo va a ser a futuro. Nosotros al llegar más grandes a la religión, somos que tenemos eso, el pasado, presente y futuro. Porque tuvimos una vida antes de llegar a la religión, estamos teniendo una vida a la hora de llegar a la religión y vamos a tener otra totalmente diferente. Por eso se te habla que siempre el osote o la consulta te va a hablar ya sea el caracol, el écuele, los inquines, como sea que se te haga un itá o un osote, se te va a hablar en pasado, presente y futuro. Las consagraciones son diferentes, esa es una de las cosas más marcadas que se debe de tener conciencia de el criollo. Nosotros tenemos más consagraciones que en lo tradicional. ¿Por qué? Porque en lo tradicional no existe como tal la entrega de collares o eleques, no existe o se hace de una forma totalmente diferente la entrega de orisa o de guerreros. No lo manejan como nosotros y tenemos muchas diferencias. Recuerden que en lo tradicional la consagración de Yoko Osha o de Kari Osha es únicamente hacia un orisa, el orisa Lakbatori o el ángel de la guarda, y no se recibe ningún otro santo más que tu orisa Lakbatori. En cambio, en el criollo, en lo diaspórico, sí recibimos más orisas. ¿Por qué recibimos más orisas? Porque así fue como se salvaguardaron y se conservaron los determinados orisas, determinadas ceremonias que estuvieron a punto de perderse. Esa es una de las cosas que más nos caracteriza como los practicantes de un criollo, que recibimos muchos orisas.
No solamente recibimos Orisa Lakbatori, se nos determina también quién es nuestra madre en santo o nuestro padre en santo. Recibimos Yemayá, recibimos Changó, recibimos Ochun, recibimos Obatalá, recibimos Sojano, recibimos muchos otros santos que en lo tradicional no se reciben, únicamente los reciben las personas que son Homo Orisa de esa deidad o ese Orisa en especial. Nosotros los empezamos a recibir. Yo como hijo de Leguá puedo recibir a Sojano, puedo recibir a Babalú Aye, que es a Sojano, puedo recibir Oba, puedo recibir Yeguá, puedo recibir Nanaburuku, puedo recibir todo lo que yo quiera. Y claro, que pueda, que esté marcado por mitad. Y en el tradicional no. Esa es una de las cosas que más nos diferencian entre nosotros, entre esas dos prácticas. Otra de las cosas es que los lineajes en el criollo no son sanguíneos como en lo tradicional. En lo tradicional se dice que ahorita en la actualidad hay descendientes todavía de el Orisa Ogún, que vienen de generación en generación en generación en generación y se dice que es descendiente directo del Orisa Ogún. En lo criollo, en lo diaspórico, no existe tanto ese lineaje sanguíneo. Nosotros marcamos nuestro lineaje por quién le hizo santo a quién. Mi padrino me hizo santo a mí, pero a él le hizo santo su padrino. Y obviamente no somos consanguíneos, somos un lineaje santoral. Porque mi padrino no es mi hermano, no es mi primo, no es mi sobrino. Sí llega a haber esos casos en donde entre familias empiezan a hacer santo y todo. Pero por lo general nosotros creamos un lineaje santoral, mas no consanguíneo. Y eso es lo que a nosotros también nos diferencia mucho. Que el lineaje no es como se maneja tradicionalmente. Entonces, eso se tiene que tener también pero muy en cuenta. Ninguna de las dos prácticas es mejor que la otra. Un tradicional o un diaspórico no es mejor uno ni es mejor el otro. Los dos son perfectamente competentes, ambos. Muchos dicen que el tradicional es mejor porque obviamente es la forma más pura. Otros dicen que el criollo es mejor porque es mucho más extenso, es mucho más rico, por así decirlo. Porque yo como hijo de Leguá tengo que aprender a hacer una rogación de cabeza, cosa que si yo fuera tradicional no debería de hacer. El que debería de saber hacer una rogación de cabeza es un homo batalá. Entonces hay muchos puntos que se discuten en eso, pero a final de cuentas tenemos que saber eso. Las dos son buenas, no es una mejor que la otra, porque a final de cuentas son totalmente por circunstancias creadas el criollo. Entonces, se debe de respetar el linaje del que vengas, no se debe de tratar de convertirse o de pasarse en cierta forma a otro linaje o a otra forma de práctica. Yo soy criollo, yo soy afrocubano y tengo que respetar mi linaje afrocubano. Sí estudio, sí leo y sí trato de aprender sobre tradicionalismo porque son las bases es la raíz pero yo me hice santo y en la corriente afrocubana o en la vertiente afrocubana criolla. Y eso es lo que se debe de respetar. No son los colores de un ID, como el de Orúmila, el que dictamina quién es tradicional y quién es diaspórico. Son las consagraciones. Es ¿cómo se le puede decir? La forma de llevar las cosas, de hacer las cosas. Porque como lo digo, es un proceso que empieza desde pequeño. Entonces hay que tener en cuenta cuál es nuestra rama, cuál es nuestra forma y respetarla sobre todo.
Este es el video, espero que haya quedado claro. Recuerda que como siempre, si tienes alguna duda o comentario, en la caja de descripción te voy a dejar un número de WhatsApp en el que me puedes contactar. Únicamente me llegan WhatsApp, pero bueno. Y estaremos pendientes el próximo video. Un saludo para todos, recuerda darle like, suscríbete, compártelo y nos estaremos viendo en el próximo video.